quiero contarte el momento en que dejé de confiar en la línea de tiempo. No fue un momento dramático. No fue una sola fotografía, ni un documento impactante. Fue algo más silencioso. Era una tarde de martes, y estaba revisando el análisis arquitectónico de una estructura europea de mediados del siglo XVIII. Un edificio descrito en los registros oficiales como un almacén aduanero. Y noté algo. La altura del techo era de 40 pies. 40 pies en un supuesto almacén aduanero, construido para carretas y hombres con libros de registro. Me quedé pensando en eso por un momento. Luego comencé a observar las estructuras adyacentes en el mismo análisis. Muelles paralelos largos, pasajes cubiertos, puntos de anclaje enormes a lo largo de las paredes exteriores, que en los planos arquitectónicos se mostraban como postes para atar caballos. Postes para caballos, pero no estaban a nivel del suelo. Estaban a la altura del techo, 3 pisos arriba, mirando hacia el cielo abierto. Cerré el informe. Abrí otro, luego otro más. Cuanto más profundizaba, más la expresión almacén aduanero comenzaba a sentirse como una traducción de otra cosa. Una traducción cuidadosa, deliberada. Ahí es donde comienza esta investigación. No empieza con los aviones. No empieza con los hermanos Wright en Kitty Hawk en 1903. No empieza con los certificados oficiales, los recortes de periódico, o las imágenes granuladas en blanco y negro que todos hemos visto desde niños. No, empieza mucho antes, con estructuras que no deberían existir. con infraestructuras demasiado intencionales, demasiado coordinadas, demasiado costosas para los propósitos que se nos han dado. Esta es la historia de aeropuertos que existían antes de que los aeropuertos debieran existir. Escúchame. Déjame preguntarte algo muy simple. ¿Qué es un aeropuerto? Quita las pasarelas, las tiendas duty free y los paneles de salida. Quita todo lo moderno. ¿Qué queda? En esencia, un aeropuerto es una colección de características muy específicas. Necesitas un área amplia, plana, abierta, sin obstáculos, con una aproximación cuidadosamente inclinada. Necesitas estructuras capaces de proteger vehículos masivos del clima. Necesitas puntos de anclaje para movimiento. Necesitas infraestructura de combustible y suministro. Procesamiento de pasajeros. Llegada, salida, espera, transferencia. Necesitas supervisión administrativa. Y todo eso debe estar coordinado. Conectado con otros nodos en una red. Eso es un aeropuerto. Eso es lo que requiere la función. Ahora, con esa definición en mente, completamente funcional y sin depender de tecnología específica, quiero que mires otra categoría de estructuras. Estructuras que nos enseñaron a entender como otra cosa. Almacenes, estaciones agrícolas, Depósitos militares, pabellones de exposición. áreas de carga ferroviaria. Porque esto es lo que encontré. En múltiples décadas de los siglos XVIII y XIX, en varios continentes, existen complejos arquitectónicos que encajan casi perfectamente con el perfil funcional de un centro de transporte aéreo. No parcialmente, no de forma ambigua, exactamente, Con una precisión que no puedes ignorar cuando empiezas a compararlos. Según los registros oficiales, un centro de transporte en el siglo XVIII no existía. Esa es la respuesta. No había centros de transporte. Había puertos, muelles, orillas de ríos. Lugares modestos, funcionales, escalados al cuerpo humano y al trabajo animal. Así es como se supone que se veía 1750. Ahora déjame decirte lo que realmente encontré. En Europa Occidental, hay docenas de estructuras cubiertas de gran escala que datan de principios y mediados del siglo XVIII. Comparten un conjunto específico de características arquitectónicas, características que no tienen explicación satisfactoria dentro de la cronología oficial. Espacios interiores de 50 a 100 pies sin obstáculos. Techos abovedados. Puntos de anclaje en altura. Corredores de aproximación amplios y planos, a veces pavimentados,
libres de obstáculos naturales por distancias extraordinarias. Sistemas de drenaje avanzados que desvían el agua lejos de lo que solo puede describirse como superficies de carga. Superficies de carga, no almacenamiento. Las proporciones no coinciden con un almacén. Un almacén se optimiza para almacenamiento vertical. Estas estructuras optimizan espacio horizontal, altura de techo y acceso lateral. Esto no es un almacén. Es un hangar. Y aquí está la parte más extraña. Muchas de estas estructuras aparecen en mapas y estudios regionales con descripciones vagas. Gran depósito, Pabellón civil. centro comercial municipal. Términos tan generales que prácticamente no significan nada para una época obsesionada con el detalle en registros. Aquí es donde la explicación oficial colapsa. Simplemente colapsa. No puedes explicar esto como un pabellón civil cuando estás de pie frente a esas estructuras contando los anillos de anclaje. Tengo que hablar de las fotografías. Ya sé lo que piensas. El siglo XVIII fue antes de la fotografía. Eso es correcto. Pero existen imágenes tempranas del siglo XIX. Daguerrotipos. Calotacos. Y esas imágenes muestran algo que quienes las tomaron no consideraron extraño. Formas alargadas en el cielo. No pájaros. No nubes. Estructuras alargadas, a veces con lo que parecen góndolas debajo. A veces acercándose a estas estructuras. A veces alejándose de ellas. La historia oficial dice que los dirigibles aparecen mucho después. Pero entonces surge una pregunta simple. ¿Por qué existen imágenes de décadas anteriores mostrando exactamente eso? Y cuando aparecen, ¿por qué la reacción es negarlas en lugar de investigarlas? Aquí es donde todo se vuelve aún más extraño. Estas estructuras no están solo en Europa. Se repiten en América del Norte, en Sudamérica, en Asia Central. Mismas proporciones, misma lógica. Algunas fueron reutilizadas como estaciones de tren, luego como terminales aéreas. 3 tecnologías distintas. Un mismo edificio. ¿Cómo es posible que un edificio de 1740 funcione perfectamente para tecnologías que aún no existían? El patrón es demasiado preciso. En Sudamérica, complejos coloniales con las mismas características. En Asia Central, estructuras clasificadas como de origen desconocido. Y aquí entra una palabra clave: Tartaria. No como imperio definido, sino como algo que existía antes del consenso histórico actual. Estas estructuras comparten el mismo lenguaje arquitectónico. Y lo más extraño, las fechas no coinciden. Algunas fueron construidas en periodos donde, según la historia oficial, ni siquiera existía la capacidad para hacerlo. Esto no es una anomalía regional. Esto es global. Y lleva a una pregunta inevitable. ¿Cómo se construye la misma estructura en 4 continentes sin comunicación? No estoy afirmando nada. Estoy preguntando, ¿y si estas estructuras pertenecían a una civilización anterior? Una civilización con tecnología aérea. Una civilización que desapareció antes de que los registros modernos se consolidaran. Porque algo construyó estas estructuras, algo las utilizó, y algo desapareció. No olvidado, no perdido por accidente. Perdido de una manera que requiere acción. Un tipo de pérdida que deja solo evidencia física sin contexto. Todo comenzó con un techo de 40 pies. Y termina con una pregunta simple. ¿Qué había en el cielo? No lo que dicen que había, sino lo que realmente estaba ahí. Los anillos de anclaje siguen ahí. Los edificios siguen ahí. El cielo sigue abierto. Y entre lo que nos dicen y lo que vemos, hay un vacío lo suficientemente grande como para contener una civilización entera.